Les invito a abrir sus Biblias a el comienzo del libro de Daniel. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Beltsasar, a Ananías, Sadrac, a Misael, Mesac, y a Azarías, Abed-nego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida. Pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues, estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos,
y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Oremos. Te rogamos, Señor, que tú por tu Espíritu alumbres nuestros ojos con entendimiento espiritual para que podamos ver tu palabra y seamos edificados para vida. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Quién no conocía esta historia? Levante su manito. A pocas personas. La mayoría sí han conocido, han oído y algunos hasta han predicado sobre esto, ¿no? Porque es un pasaje sumamente conocido y muy interesante también. Ahora, podemos leerlo como una novela y como en el caso de las novelas no le prestamos mucha atención a algunos detalles, porque son novelas y qué importan, ¿no? O podemos leer con más atención y ver que este libro de Daniel es un libro profético y por tanto tiene algo que decirnos. Necesitamos entonces recordar que toda la Biblia, en general, pero especialmente algunos libros en particular, nos obligan a replantear las cosas. Creo que hay que mejorar el sonido, ¿no? ¿Ustedes sienten eco? ¿No? Es por falta de fe. A ver, ¿ahora está mejor? ¿Sí? Entonces, necesitamos recordar que hay una cosmovisión bíblica sencilla que implica el reconocimiento de Dios que está en lo alto, nosotros que estamos por debajo de Él, pero que tenemos identidad. No es como en algunas filosofías que hay un reconocimiento de Dios, pero respecto a nosotros se plantea algo así como soy nada, soy nadie o algo así. No, somos alguien, creados por Dios, pero debajo de Dios. Y tenemos en la otra esquina, formando un triángulo equilátero, al mundo. Entonces yo puedo ver el mundo, pero solamente lo puedo ver adecuadamente cuando lo hago a la luz de Dios. Y todo lo que viene a continuación halla su lugar en esto. ¿Por qué estamos hablando de esto? En nuestros días estamos viviendo una época de incertidumbre en nuestro país. La situación económica no es bonancible. Hay dificultades. Y la gente está más o menos tranquila bajo un pensamiento específico. Y es que ya va a haber un cambio de gobierno y quizás el nuevo gobierno haga mejor las cosas, tome medidas que rectifiquen la mala senda en que estamos, ¿no? Y que ya no haya tantas restricciones, especialmente en el campo económico. Y si no, ahora vean, hay países que están igual o peor que nosotros. Yo creo que estar en guerra es peor, ¿no? Hay países que están en guerra. Hay personas en esos países que salen de su casa y cuando vuelven no hay casa. Y tienen que ir a buscar a su familia. Y tal vez si su familia no ha perecido en el bombardeo, tal vez la encuentren en el hospital o algo así. Esa incertidumbre es muy grave.
El libro de Daniel nos cuenta de una situación en la que se encontraba el pueblo de Dios, y como parte del pueblo de Dios, este grupito de jóvenes escogidos, príncipes de Judá, que fueron llevados cautivos a la corte de Babilonia por orden del rey Nabucodonosor. Ahora, vamos a entender leyendo el texto con lo que dice, eso es suficiente, pero no vamos a entender todo y no vamos a entender bien. Necesitamos, para entender mejor, que solamente con la lectura, tener un contexto histórico. ¿Qué estaba pasando en medio de eso? ¿Ya? ¿Cuándo se dio esto, este relato? ¿Y qué pasó antes? Bueno, como 1500 años antes, Dios llamó a Abraham. Como 1000 años antes de esto, y estoy redondeando, ¿no? Para no complicar, ¿ya? Como 1000 años antes se produjo la salida del Éxodo, y después, como 500 años antes, se estableció el reino con David, ¿ya? El cual es fácil de recordar, ¿no? Todos hemos oído del rey David. Hasta que en esta época, el reino de Judá, que era un reino relativamente pequeño en comparación a otros que le rodeaban, llegó a colapsar. Ahora, la mayoría de ustedes conoce la estructura del Antiguo Testamento. Tenemos los profetas mayores, comenzando con Isaías, que les habla a los judíos, básicamente. No solo se dirige a los judíos, pero especialmente a los judíos. Y el mensaje de Isaías casi se puede resumir en esto. Muchachos, pórtense bien, porque hasta ahora estamos fallando para con Dios. No hemos sido fieles y leales. Nos hemos portado mal y hay consecuencias. Así que si corregimos ahora nuestra conducta, podríamos tener tiempos de mayor bendición. Ese es fundamentalmente el mensaje de Isaías. Claro, hay profecías mesiánicas y todo lo demás, pero para ese tiempo ese era el mensaje. Más de 100 años más tarde viene Jeremías, y Jeremías les dice: no hemos hecho caso a las exhortaciones de los profetas, nos hemos portado mal y ahora es la última oportunidad, pórtense bien, hagan lo que es correcto. Y durante los días de Jeremías viene el juicio y el reino colapsa. Así que Jeremías es el último profeta, digamos, en cuya vida hay un llamamiento al arrepentimiento y la posible restauración, pero con el fracaso del reino de Judá, que rechaza la exhortación a Jeremías. Y luego tenemos el profeta Ezequiel. Pero ¿saben qué? Ezequiel ya no le habla al reino. Ya no hay reino cuando el reino de Judá, ¿no? Cuando Ezequiel profetiza, ya no hay reino. Ezequiel mismo ya estaba en el exilio. Le habla al pueblo, pero ya no hay oportunidad. Ya el reino colapsó. Y de la misma época es Daniel. Ahora, Ezequiel nos da una mirada hacia la situación. Le habla al pueblo mirando la situación, recordándole el pecado que ha habido en el pueblo de Judá. Y Daniel nos cuenta de la situación, siendo él mismo participante de ese pueblo que ha sido secuestrado y llevado a Babilonia.
Ahora, Nabucodonosor fue 3 veces a Jerusalén. Nabucodonosor o sus enviados, ¿no? Los babilonios. La primera vez fueron en términos no amistosos, pero sí de embajada, ya tratando de que la cosa no empeorara. Entonces, más o menos, el mensaje de Nabucodonosor fue: yo soy el gran rey, yo soy el emperador. Si ustedes se sujetan y actúan como mis vasallos, nos vamos a llevar bien, paguen sus tributos y vivan en sumisión a mi autoridad. Y los de Judá dijeron: ya está bien. Bueno, y entonces entregaron sus tesoros a Nabucodonosor y entregaron su tesoro más valioso, sus jóvenes príncipes. El mayor capital de una nación es su gente. Y entregar eso no fue grato, por supuesto. Y eso nos recuerda lo que está pasando en nuestros días en Bolivia, ¿no? ¿Se dan cuenta? La aspiración de muchos de nuestros jóvenes es irse al exterior para encontrar una mejor vida, mejores condiciones, oportunidades. Se van. Pero si pensamos como nación, entonces decimos: ¿cómo? Las mejores mentes, los más entrenados, los mejor dispuestos, se van. ¡Qué desastre! ¿No? Bueno, eso no ha ocurrido en esta época nomás. Ya cientos de años antes de Cristo ya era lo que sucedía. Y lo hacían sin muchos tapujos, ¿no? Nabucodonosor mandó exclusivamente que escojan a la mejor gente y se la lleven para ser cortesanos en su palacio, ¿ya? Para estar junto a él. Ahora, Daniel fue llevado sin consulta. En su grupito de príncipes, de amigos, estaban estos 3 otros muchachos. No estaban por voluntad propia, estaban por el mandato del rey. Fueron llevados y el rey tomó autoridad sobre ellos. Ahora, tenemos algunos datos que no están aquí para divertirnos, que son datos para que nos orientemos. El rey, la primera cosa que hizo fue cambiarles de nombre. ¿Por qué? En la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, pero también en el Nuevo, el nombrar, o sea, asignar nombre a alguien o a algo, implica señorío. ¿Recuerdan cuál fue el mandato de Dios para Adán? Que ponga nombres a los animales. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Algunos dicen: no me acuerdo, yo estaba muy chico esa vez. En fin. Pero alguna vez han leído, ¿no ve? Lo que está implicando es que Dios le da autoridad al hombre, al ser humano, sobre la creación. Le dice que asigne nombres. Así que cuando en ese tiempo se vendían los esclavos, el amo tenía el derecho de asignarle un nombre al esclavo. El esclavo no podía decir: un momentito y ya tengo mi propio nombre. No. Tenía que reconocer la autoridad del amo
sobre sí y aceptar el nombre. Así que tenemos bien claro aquí que cuando los 4 muchachos judíos fueron llevados a la corte de Babilonia, no fue en calidad de invitados o de huéspedes. Fueron llevados en calidad de cautivos para hacer la voluntad de su amo Nabucodonosor. Ok. Ahora, Nabucodonosor quería darles buen trato. No tenía la intención de torturarlos o algo así. Tenía la intención de usarlos. Pero los iba a usar cuando sean útiles. Para eso tenía que formarlos. Y tenía que alimentarlos. Entonces el rey pensó, la mejor comida que hay en el reino es mi comida. Iluso, ¿no? Pero en fin, eso pensó. Ellos van a comer mi comida, es decir, la mejor que se puede conseguir va a ser para ellos. Solamente como en varias sociedades, las comidas están dedicadas a los dioses falsos, a los ídolos. En varios lugares, el lugar en que se sacrificaba a los animales, al ganado, especialmente vacuno, era en los templos de los dioses de ellos. ¿Ya? El rito de matar un animal y luego prepararlo era un rito religioso. Así que el comer la comida del rey implicaba contaminarse con los ídolos de los babilonios. Babilonia ha sido una nación que ha establecido un reino que se ha convertido en un imperio poderoso. Posiblemente en lo humano el más glorioso que ha habido. Ya, fíjense, más adelante se habla de una visión que tiene Nabucodonosor y que interpreta Daniel, en la que la cabeza de oro significaba Babilonia, a diferencia del que venía después, que era de plata y después de bronce y después de hierro, cada vez metales de menor valor, pero la cabeza de oro era Babilonia. La gloria de Nabucodonosor y de Babilonia eran excelsos. Para un judío, eso significaba lo mismo que un provinciano llegando a la capital. Entonces, ¿qué hace el provinciano cuando llega a la gran ciudad? Se queda asombrado con la boca abierta, ¿no? De las cosas que él no conocía y ahora le asombran, le admiran. Bueno, seguramente así estaban estos jóvenes judíos. Seguramente todos ustedes han oído hablar, han visto en películas o algo, los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Pues eso tienen que haber visto ellos, ¿no? ¡Qué maravilloso! ¡Qué cosa tan linda! Y había un rasgo que también tienen que haber visto estos muchachos. Los tesoros del templo de Judá, de Jerusalén, tesoros de valor intrínseco, valor artístico y valor religioso también, fueron llevados a Babilonia y entregados como una especie de tributo a los dioses de los babilonios. Lo cual era un mensaje en sí mismo. El mensaje era este: nuestro Dios, pensaban los babilonios, es el Dios poderoso. Los dioses de las naciones que hemos conquistado se tienen que sujetar a nuestro Dios. Los tesoros de las casas o los templos, ¿no?, de los dioses de las otras naciones
vienen e incrementan el tesoro de nuestro Dios. Ahora, imagínense eso en cuanto al sentimiento experimentado por estos jóvenes judíos y de todas las otras naciones que fueron llevados cautivos. Realmente, tal vez, yo me he equivocado en adorar al Dios que no es tan importante, o que no es tan grande, que no es tan poderoso. El Dios de los babilonios debe ser el Dios poderoso porque Él les ha dado la victoria, ¿o no? Es muy posible. Hermanos, las situaciones cambian. Hay momentos, si pasamos algunas páginas en nuestras Biblias para atrás, en que podemos leer, por ejemplo, en el primer libro de las Crónicas, la historia de David. David está en un reino que él está construyendo, que es emergente y que se está haciendo poderoso. Y hay un momento en la vida de David, del viejo David, en que toda su dedicación es para formar un gran tesoro, pero con una buena causa. David quiere construir el templo en Jerusalén para Jehová, el gran Dios. Y entonces eso implica que en él, en su corazón y en el pueblo que está con él, tiene que haber entusiasmo, ¿no es cierto? Nosotros somos parte de este gran reino que está creciendo. Hemos conquistado a nuestros vecinos y nadie puede hacernos frente. Nuestro rey es el gran rey. Y aún el faraón, que antes era el gran rey de Egipto, ¿no? Ahora le ha tenido que agacharse delante del rey. Y en la siguiente generación, el faraón le tiene que dar su hija al rey de Judá o de Israel, a Salomón, ¿no? Salomón se casó con la princesa egipcia, lo cual implicaba que había un reconocimiento al rey hebreo. Ahora, entonces estoy contrastando dos situaciones totalmente diferentes. La situación del rey de Israel, David, y después Salomón. Y recuerdan el tiempo de la dedicación del templo de Salomón. Uno, si lee con atención, casi puede respirar. ¿Qué? Gloria, ¿no? Todo es glorioso, todo es magnífico. Hay un gran sentimiento de entusiasmo, de optimismo. Todo va bien. Pero si en los días de Daniel le hubiéramos preguntado a un judío, bueno, ¿y cómo van las cosas? Nos hubiera tenido que decir, todo va mal. Cuando se relata el primer capítulo de Daniel, todavía no habían ocurrido esos dos siguientes momentos, ¿no? De la incursión de Nabucodonosor primero y el tercer viaje que fue de conquista y destrucción de la ciudad de Jerusalén y saqueo absoluto del templo de Salomón, ¿no? De Jerusalén. ¿Ya? No había ocurrido todavía, pero se vislumbraba porque los judíos no querían someterse a Nabucodonosor. El último rey
que gobernó en Jerusalén, fue un poquito posterior a Daniel, por lo menos a este primer capítulo. Pero ya las cosas estaban muy mal. El colapso había llegado a Judá. ¿Qué nos ha tocado vivir? El momento de emergencia, cuando todo va bien y las cosas crecen y hay entusiasmo, o el momento de caída. Y no estoy hablando en lo individual, estoy hablando como nación. Para Daniel estaban bien claras las cosas. Tal vez estamos de subida o tal vez estamos de bajada. Todavía el asunto no cambia. Todavía en el trono celestial está Dios. ¿Hasta cuándo? Por los siglos de los siglos. Eso no va a cambiar. Dios está en el trono. Él es realmente el rey. Sí, pero no hay dólares. Sí, pues no hay dólares. Pero Dios está en el trono. Y tenemos que hacer colas para conseguir gasolina. Yo he hecho una cola de 9 horas y media, hace 3 semanas, para conseguir gasolina. Ese es un desastre, ¿no? Hay lugares en el país que hacen días enteros. Tienen que pasar ahí porque no quieren perder su lugar para poder llegar al surtidor. Un desastre. Sí. ¿Y quiere decir eso que Dios ya no está en el trono? No. Todavía Dios está en el trono. Y por eso todavía Daniel anda preocupado por algo que quizás nosotros diríamos, pero ¿a quién le importa finalmente eso de que comes cierta comida o comes la otra? ¿Tiene importancia? No, volvamos a revisar. ¿Quién está en el trono? Sí, Dios. Y el Dios que había normado para ese pueblo la dieta, es decir, qué comer y qué no comer, todavía estaba ahí. Y en la mente de estos 4 jóvenes judíos, todavía sus mandamientos estaban vigentes y todavía ellos tenían confianza en el Dios Todopoderoso. Esta mañana nosotros, de acuerdo a la liturgia de la iglesia, hemos repetido la confesión de fe. Lo hemos hecho a través del credo de los apóstoles. Hemos dicho una cosa inicial. ¿Se acuerdan la primera frase? Creo en Dios, el Padre Todopoderoso, y en Jesucristo, su único Hijo. Pero no hay dólares. Sí. Eso es lo circunstancial. Todavía la verdad central no cambia y no va a cambiar. Todavía Dios está en gloria. Y todavía Él tiene toda la capacidad de alterar las situaciones más allá de nuestra posibilidad de sorprendernos. Dios es todopoderoso. Nuestra confianza no puede estar en hombre alguno que venga y modifique nuestra situación, porque la segunda frase dice, y en Jesucristo. Es decir, y también creo que Jesús es el Cristo. ¿Qué significa eso?
que Jesús es aquel capacitado por la unción de Dios para cumplir la misión y traer redención. Los políticos andan sugiriendo, aunque no usan la palabra, pero la idea sí, que cada uno de ellos es el Cristo. La idea es, voten por mí porque yo voy a arreglar las cosas. Yo sé cómo y yo puedo hacerlo. Y eso se simplifica en la palabra Cristo. Cristo es el que ha recibido la comisión, pero que ha recibido la capacidad de cumplir la misión. ¿Cuál es la misión de Cristo, de Jesús? Traer salvación. El Señor Jesús mismo dice, yo he venido para darles vida. Porque estamos muertos, ¿no? De comienzo nosotros estamos muertos. Solo el Señor Jesucristo trae vida y vida en abundancia. Solo Jesús, porque es el Cristo, puede hacerlo y de hecho lo hace. Un día el profeta Jonás fue enviado a Nínive, el imperio anterior a Babilonia. Y Jonás no quería ir. Entonces dijo, en vez de ir a Nínive, que es al este, me voy a ir al oeste. Y se embarcó en el mar Mediterráneo para ir lo más lejos posible, porque no quería ir a Nínive. Entonces se desató una tormenta. Y en la tormenta los marineros quisieron buscar quién era el culpable de esa tormenta. Esa era la visión que ellos tenían, ¿no? Tenía que haber un culpable. Y esa vez sí tenían razón. Así que echaron suertes y descubrieron que el culpable era Jonás. Por él había esa tormenta. Y hidalgamente les dijo, yo soy. Tírenme al mar y el mar se va a calmar, porque yo soy el culpable. Hermanos queridos, quizás algunos de nosotros estamos viendo la situación de nuestro país, la situación política y económica especialmente, así como dentro de una tormenta. Las cosas no funcionan, parece que nuestro barco va a ser engullido por el mar. ¿Qué va a ser de nosotros? Bueno, Dios está en control. No hay un Dios del mar, un Poseidón. No hay. Dios es Dios de todo. Dios es Dios de la economía y de la política también. El diablo no sabe para quién trabaja y los políticos tampoco. Dios es el que tiene el poder y tiene el control. Y por eso necesitamos no solo decir, sino pensar y creer. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Sí, pero también creo en Jesucristo, aquel a quien Dios capacitó para hacer lo que necesito, es decir, darme salvación. Eso es lo que creo. Y por eso creo que es tan importante seguir obedeciendo a Dios. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. No me voy a contaminar. Pero no entró en volapié como Jonás, ¿no? Así en rebeldía y todo. No, fue y le habló, razonó con el jefe de los eunucos y le dijo, no nos obligues a comer eso.
Mira, haz la prueba, danos comida sana. Vamos a comer lo que conviene a nuestros cuerpos y después de un tiempo tú vas a poder ver el resultado. En esta situación, ¿a quién estás obedeciendo? ¿Al Dios del caos? El Dios que te dice, sálvese quien pueda. Que te dice, si todos lo hacen, ¿por qué no tú también? O al Dios que te ha mostrado su voluntad y por su sabiduría te ha dado el camino de luz, de obediencia. Toda esta historia salió bien. Es decir, Daniel y sus amigos demostraron que habían escogido lo mejor y les fue bien. Hubo momentos en que no les fue tan bien, ¿no? Los 3 amigos de Daniel fueron llevados al horno y más tarde Daniel mismo fue metido en el pozo de los leones, en el foso de los leones. O sea que alguien podría decir, a ver, Daniel, ¿cómo? No. Sí, fue metido al foso, pero con él estaba su Salvador. Hermanos, de vez en cuando creemos que la obra de Dios tiene que ser inmediata según nuestra voluntad. Señor, en Bolivia no hay dólares, pero a mí dame nomás unos cuantos dolarcitos, por favor. Otro profeta, ya que estamos hablando de profetas, fue Jeremías. Jeremías tenía un ayudante que también era medio profeta, ¿no? Era el secretario del profeta. Se llamaba Baruc. Baruc anhelaba comprar un terreno. Y va a Jeremías y busca su muñeca, ¿no? Para con Dios y le dice, quiero comprar. Y Dios le da una palabra a Jeremías en ese momento para Baruc. Y le dice, mira, el pueblo está siendo llevado cautivo a Babilonia. Hay gente aquí muriendo de hambre, es decir, las cosas están mal. Y tú quieres vivir en una espuma separado de la realidad. ¿Sabes qué? Tu botín es tu vida. Con el hecho de estar con vida ya debías estar agradecido. Hermanos, ¿les puede alguien prometer que en todo este adebacle nos va a ir bien? Y que el dinero nos va a sobrar siempre. Y que vamos a estar bien sanitos y sin necesidad de ir a la caja o no sé, alguna cosa así. ¿Puede alguien con verdad ofrecer algo así? No, si es honesto. Estamos sujetos a las vicisitudes de nuestro país porque aquí vivimos. Lo que sí podemos afirmar con toda certidumbre es que aún en el valle de sombra de muerte, Dios va a estar a nuestro lado y nos va a tener tomados de la mano y va a caminar con nosotros y nos va a dar la salida porque Él es todopoderoso y está en el trono. Oremos. Señor nuestro, nosotros mismos, como Daniel o como Jeremías, estamos viendo cómo nuestra nación se cae a pedazos.
Y bien sabemos que es por nuestra idolatría y desobediencia, por la injusticia que hay en medio nuestro, de la cual nosotros a veces participamos también. Te pedimos perdón, Señor. Te pedimos que por la sangre de Cristo limpies nuestros pecados y que tengas misericordia de nuestra nación y nos ampares. Señor, míranos en Cristo y perdónanos y tómanos de la mano. Por Jesús te rogamos. Amén.